Operaciones con fracciones. Las fracciones representan la división entre dos números o un número irracional o representado en fracción. Esto quiere decir que tiene tanto un número arriba, que se conoce como numerador, y un número abajo, que se conoce como denominador. Entre estos números irracionales, es decir, que son números que están divididos o son de punto decimal o representados como una división, podemos operar entre ellos, ya sea una multiplicación, una suma, una resta o una división. Para la suma y la resta tenemos este ejemplo de aquí. A sobre b más a sobre c. Para llevar a cabo esta operación, suma o resta, debemos tener el mismo denominador, es decir, los mismos números abajo. Como b es diferente que c, vamos a tener que multiplicarlos, es decir, multiplicar b por c para que nos quede bc. Y entonces multiplicar por ende estos para que nos quede ac más ab. ¿Y cómo podemos ver esto también? Bueno, como podemos ver, llevando a cabo estas multiplicaciones nos va a quedar esto. Pero también lo podemos ver de esta manera. Si nosotros tomamos a sobre b, es decir, este número de aquí, y necesitamos que esté dividido entre c, podemos multiplicar por 1, es decir, c sobre c. Y como necesitamos que nuestro segundo número esté multiplicado por 1 sobre b, podemos multiplicar por b sobre b, que es 1. Para el caso de la multiplicación, esta se lleva a cabo de manera directa, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Para la división se nos enseñó que era la regla del pescado, es decir, a por c y se va para arriba, b por d y se va para abajo. Es decir, como un pescado, justamente lleva esta trayectoria. ¿Sí? Aunque generalmente cuando nosotros llevamos a cabo este tipo de operaciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es lo que se le conoce como la regla del sándwich, que pues bueno, en mi opinión es mucho más práctica. Es decir, vamos a dividir el número a sobre b entre el número d sobre c. Vamos a multiplicar extremos por extremos y medios con medios. Es decir, nos va a quedar ac sobre bb. Aquí tenemos algunos ejemplos para cada uno de estas operaciones. Aquí, como no tiene mínimo común denominador, es decir, 5 no es múltiplo de 9, ni 9 es múltiplo de 5, vamos a tener que multiplicarlos, es decir, 9 por 5, 45. 9 por 3, 27, y 8 por 5, 40. Por lo que el resultado sería 67 45avos. En el caso de esta suma, en la que sí hay un mínimo común denominador, es decir, no tenemos la necesidad de multiplicar el 25 por el 5 y el 25 por el 3 y el 5 por el 8, sino que podemos visualizar que 25 es múltiplo de 5, me explico. Es decir, nuestro 3 quintos lo podemos multiplicar por 5 dividido entre 5, que suma a nuestros 8 25avos, y así obtener el mismo denominador, para que nos quede 15 sobre 25 más 8 entre 25, y nos quede 23 25avos. En el caso de la multiplicación, sería numerador por numerador, es decir, 3 por 8, 24, y 5 por 9, 45. Y en el caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos una fracción que está multiplicada por un entero, por ejemplo 8, tendríamos que asumir que este 8 está dividido entre 1, porque 8 entre 1 es 8, y es nuestro entero, ¿no? Entonces nos quedaría 8 por 3, 24 sobre 5. En el caso de la división, tenemos nuestro 3 quintos entre 8 novenos. Podemos llevar a cabo la regla del pescadito, que es 5 por 8, 40,
se va para abajo y 3 por 9, 27 se va para arriba. O usar el sándwich, que nos quedaría 3 quintos entre 8 novenos, es decir, 9 por 3, extremos por extremos, 27, 5 por 8, 40. En el caso de que tengamos un número que igualmente esté dividido entre un número entero, por ejemplo 8, tenemos que asumir que este igual está dividido entre 1. Es decir, que nos quedaría 3 sobre 40. O si aplicamos la ley de sándwich, 3 quintos sobre 8 uniavos. Extremos por extremos, 3, medios por medios, 40. Aquí tenemos algunos ejercicios para que pongas en práctica los conocimientos adquiridos acerca de las fracciones y puedas resolverlos. Te sugiero ponerle pausa al video y en breves aparecerán las respuestas.